Sé que hablar de energía femenina y energía masculina puede generar resistencia, y tiene sentido, porque el rol masculino sigue siendo dominante y muchas veces opresivo. Por eso, en este video no busco romantizar el patriarcado, sino todo lo contrario. Mi intención es abrir una mirada más profunda y liberadora, que te ayude a entender cómo integrar tu energía más allá del género y cómo esa integración puede reconectarte con algo imprescindible, tu deseo y tu autenticidad. Tema lo propongo hablar porque realmente fue un tema que a mí me confundió durante muchísimos años. Confundía energía femenina y masculina con roles de género, con estereotipos, con toda esa bajada cultural que está impuesta a la hora de la construcción de nuestra identidad, que obviamente es una identidad sexual, porque si ya vieron mi otro video, mi primer video, van a saber que la sexualidad es un aspecto que atraviesa el ser humano y que la sexualidad nos atraviesa justamente desde que nacemos hasta después de morir, incluso antes de nacer. Es nuestra total expresión. Entonces a mí me confundió mucho, estuve mucho tiempo confundiendo estos conceptos y la realidad es que no tiene nada que ver la energía masculina y femenina con los roles de género, con el binarismo de género, con el binario que está impuesto culturalmente, en donde se establece que las únicas dos posibilidades existentes son varón-mujer y rosa para las nenas y celeste para los nenes, y a partir de ahí un montón de ideas, de constructos, de comportamientos, de creencias, de mecanismos que están impuestos para únicamente esos dos sexos, cuando en realidad sabemos que el sexo no es binario, que el sexo no es únicamente macho, hembra, varón, mujer, sino que existe la intersexualidad y que eso también es importante nombrarlo y mencionarlo porque únicamente se habla de varón-mujer. El objetivo de este video no es hablar de identidad sexual, ni de diversidad, ni de género, ni de orientaciones. Eso haré otro video hablando específico y puntualmente de diversidad sexual, pero sí mi intención en este video es enfocar un poco más cómo estos principios universales han sido eh, ¿cómo se podría decir? Tergiversados un poco por la cultura en pos de domesticar en cierto punto y desde mi visión el deseo de la experiencia humana. ¿Por qué? Porque de repente estos principios universales, ¿qué quiere decir que sean universales? Que básicamente están presentes en la naturaleza, están presentes en el ser humano, no tienen nada que ver con una religión puntual, con una ideología, sino que simplemente son formas de explicar cómo funciona el universo. Y en este caso podemos hablar de energía femenina y de energía masculina como polaridades. Y que eso no quiere decir que si sos varón tenés presente en tu ser únicamente la energía masculina o que si sos mujer tenés presente únicamente la energía femenina. No, estamos compuestos de esa totalidad energética y es fundamental para nuestro desarrollo y nuestro funcionamiento sano y auténtico darnos cuenta de esto para poder integrar esas energías. ¿Y qué sucedió? Nosotros nacimos como lienzo en blanco, en teoría, porque ya desde antes de nacer están imponiéndonos eh, justamente en función de nuestros genitales que los ven en las ecografías y todo eso, ya nos imponen nombre, ya nos imponen género, ya nos imponen colores, ya nos imponen qué vamos a hacer, hasta qué deporte incluso tenemos que hacer en función de ese binario que está regido por la cultura. Y entonces crecimos bajo la presión de tener que ser normales. ¿Qué significa ser normales? Entrar dentro de un criterio, entrar dentro de una norma, entrar de ese rosado y ese celeste en función de justamente nuestro cuerpo físico. Se liga directamente toda nuestra expresión a cómo está compuesto nuestro cuerpo físico. Ahí sí estoy hablando un poco de cultura, de identidad, de sexualidad y de expresiones de género. ¿Por qué? Porque eso trae aparejado una presión tan grande de tener que ser normales y de tener que encajar en todo eso, que el costo de quedarse afuera de esa norma es muy alto. Y destinamos mucha energía física y mucha energía psíquica en encajar en todos esos constructos que se esperan de nosotros
según cómo hayamos nacido y que es diferente en cada cultura. Si yo nací mujer, hay un montón de cuestiones esperables para mí. Si nací varón, hay un montón de otro tipo de, de estereotipos esperables para un varón. No son lo mismo, las exigencias no son las mismas. Y ahí es cuando se empieza a confundir esto de la energía femenina y la energía masculina. Entonces, si empezamos a confundir todo, nuestro deseo poco a poco se va a ir aplacando. ¿Por qué? Porque estamos funcionando en pos de lo esperado y no de aquello que nace internamente y que está integrado dentro nuestro como una totalidad. Esto de la energía femenina y la energía masculina, que ahora voy a ir detallando cada vez más qué significa y por qué es importante separarla de estas cuestiones culturales que hacen que estemos pensando de manera binaria la energía y nos impide integrarla para funcionar de una manera mucho más sana y evolutiva. Y el problema de la normalidad, del concepto de lo normal, es que se rige un concepto meramente estadístico, en donde normal es lo que la mayoría hace. Y si te quedas fuera de eso, empezás a ser concebido como raro, como diferente, y eso tiene un costo psicológico bastante alto, y sobre todo para las personas que están en desarrollo, en evolución, en las etapas más tempranas del crecimiento, y del desarrollo de la personalidad, tiene un costo psicológico y emocional bastante grande quedarse afuera. Entonces empezamos a quedarnos cada vez más distanciados de nuestra verdadera expresión y de nuestro verdadero deseo por ir encajando en todas esas cuestiones normales que vienen también como bajada de línea de la sociedad y de nuestras personas criterio. O sea, como personas criterios me refiero a quienes estuvieron presentes en nuestras crianzas, que no necesariamente son los padres o las madres. Entonces, toda esa bajada de línea a la hora de nuestra formación y de nuestra educación psicoemocional tiene mucha implicancia de no alejarse de lo concebido como normal, porque el costo es muy alto, podés quedarte afuera de una manera muy muy significativa. Entonces por ahí es mejor, bueno, pertenecer, dejando de lado tu expresión real, tu autenticidad, tu deseo. Por ahí, bueno, mejor pertenecemos a que quedarse afuera, porque no hay tantas herramientas, cada vez más obviamente, pero a la hora de la crianza no hay tantas herramientas para acompañar esos procesos auténticos. Entonces, bueno, mejor pertenecer, mejor no salirse de la norma, mejor seguir el proceso de escolarización típico, donde tenemos que hacer esto y esto y esto, y donde para las nenas se espera tal cosa, para los varones se espera tal otra. Entonces todo eso de a poquito va cortando mucho la expresión auténtica y la expresión de esta totalidad energética femenina y masculina. Y ahí es donde se ve implicada la sexualidad. Yo siempre voy a expresar el tema de la sexualidad porque es un aspecto que atraviesa en la totalidad al ser humano y es donde interpela directamente en la sexualidad la normalidad. ¿Por qué? Porque por el hecho de tener que encajar y por el hecho de no ser raros, de no ser diferentes, de no ser excluidos, empezamos a perdernos de un montón de experiencias, de prácticas, de roles y de placer por no quedarnos afuera, por no desentonar, por no ser juzgados, por no ser vistos como diferentes, como raros. Depende también mucho de la personalidad, ¿no? de cada quien, pero bueno, hay personas que no les interesa ser diferentes, al contrario, gustan y llevan muy bien de estas diferencias y de ser totalmente ajenos a todo lo que la norma establece. Pero en la mayoría, en este concepto estadístico, la mayor parte de las personas están encasilladas, siguiendo, caminando por el mismo lugar, pensando lo mismo, teniendo las mismas creencias, teniendo los mismos problemas. Entonces lo que yo propongo en este video no es ver quién es normal y quién es anormal y quién sigue la norma y quién no sigue la norma y por qué y juzgar que quienes están en el binario y tal, sino simplemente plantarte la semilla de qué experiencias y de qué estás perdiéndote sentir por encajar en esa norma y por haberte
sumergido en el viaje del binarismo y seguir todos esos criterios que no tienen nada que ver con tu deseo, te lo aseguro. Porque si te empezás a cuestionar un poquito más y empezás a ver cómo todas tus creencias están teñidas de las necesidades culturales y de todo lo que la cultura dice que tenés que hacer en función de cómo has nacido, ahí estoy hablando del tema de género, del tema de sexualidad, del tema de identidades, eh, todo eso que la cultura espera en función de cómo has nacido, de cuál es tu sexo biológico y todo eso, has empezado a crearte una historia, has empezado a crear toda tu personalidad en función de eso. Bueno, entonces hablemos ahora de las energías, de esta energía femenina y de esta energía masculina que claramente todos tenemos presente en nuestro ser y que elegimos reprimir una más que la otra por mandato social y por miedo al juicio. No se olviden que vivimos en una sociedad patriarcal, que todas estas cuestiones están bastante presentes, pero que hay que tener en cuenta si te interesa la evolución consciente y si te interesa conocer este tipo de cuestiones, que estamos integrados de una energía femenina y masculina. ¿Qué quiere decir? Esta energía femenina es más receptiva, es más intuitiva, es contenedora, es cíclica, o sea, se mueve con estados emocionales, ¿no? No es tan lineal, está más conectada al cuerpo, a la intuición. En cambio, la energía masculina es esta energía más activa, más proveedora, lineal, está enfocada y está muy conectada con la mente, con el hacer. Si se ponen a ver, tiene coincidencia con estos roles de géneros que están estipulados para lo esperado para los masculinos, los varones, y lo femenino, las mujeres. Acá ya estamos hablando de estos conceptos culturales, que es lo que se espera para cada sexo, que encima voy a abrir un paréntesis, el sexo tampoco es binario, digamos, el sexo biológico. Sexo, ya voy a hacer otro video, pero sepan que no es el acto sexual en sí, sino que ese concepto se refiere a lo biológico, a lo genético, a lo gonadal, a lo hormonal, a lo fenotípico, pero bueno, eso, como les decía, es otro video. Entonces, fíjense cómo estas energías tienen coincidencia con estos roles de género, pero no tienen nada que ver porque esto ha sido, la cultura ha empezado a tomarlo como binario, como estructural, como excluyente. Esto es fundamental, esta palabra, excluyente. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que si vos sos varón, te percibís como un varón, tenés que irte de este lado, del lado del color celeste, y empezar a actuar con todas esas cuestiones que son esperadas para vos. Porque si te corres de ahí, vas a ser juzgado, vas a ser considerado no tan varón, no tan hombre, no tan macho, y obviamente los varones tienen esta cuestión de la masculinidad que no se las puede cuestionar, porque si empiezan a mostrar su lado más femenino, esta parte más emocional, esta parte más contenedora, corren el riesgo de perder respeto, de perder poder. Entonces fíjense ahí cómo se está excluyendo la energía femenina que sí está presente, porque no es que no esté presente, y ese es el problema. Por eso hay muchos hombres y las personas en general, independientemente de su identidad, sufren porque están completamente sumergidas en eso esperado de ellos. Entonces, no sé, los varones y los hombres que son más emocionales, que tienen presente esta energía femenina, no la pueden, en muchos casos, ¿no? Esto a mí no me gusta hablar así de totalidades, de que todos pueden, de que nadie puede, pero en muchos casos les cuesta expresarla por este temor de ser catalogados como débiles, como frágiles y como homosexuales, como gays, porque encima ser gay está mal. Entonces, no, por favor, no me vayan a decir que soy gay por mostrar mis emociones. Entonces, fíjense cómo esta cultura tan binaria y tan rígida ha empezado a, a aplacar un poco y a quitarnos de la cabeza que tenemos presente cada ser la expresión de una energía femenina y una energía masculina. Incluso las mujeres que están completamente en su lado energético femenino, que no pueden llegar a ni siquiera tener la posibilidad en sus mentes de pensarse a sí mismas con una independencia para hacer y para proyectar algo consecuente con su deseo, porque no están conectando con eso.
porque están sumamente conectadas con toda esta cuestión contenedora de dar, de maternar, de ser y estar para otros. Entonces fíjense cómo afecta este binario a todas las personas. Y si te pones a pensar en la infancia, en las infancias, incluso si no recordás mucho la tuya, podés pensar en infancias que tengas alrededor tuyo, si sos madre, padre, tío, tía, abuela, lo que sea. Empezá a ver cómo a los niños, a las niñas se les empieza a, a dar refuerzos positivos cuando cumplen con los roles esperados para ellos. ¿Qué quiero decir? A las mujeres, de las niñas, de las nenas se esperan que sean correctas. El famoso portate como una señorita, comportate como una señorita. ¿Qué quiere decir esto? Que seas tranquila, que seas sumisa, que seas callada, que no hagas lío, que no te comportes mal, que estés prolijita, que no estés sucia. Entonces se refuerza de una manera positiva ese comportamiento y se rechaza a las nenas que tienen esta actitud más machona, que en mi infancia se decía eso, de hecho yo era la machona, yo era la que se corría de todos los roles femeninos esperados, porque desde el deporte incluso, porque ahora, bueno, esto por suerte va cambiando, pero las mujeres que hacían mucho deporte eran, a mí en el recreo no en el recreo de la escuela no me gustaba estar, no sé, quieta, tranquilita, tomando el tecito. A mí me gustaba estar con los varones haciendo deporte. Me gustaba más la actitud corporal, me gustaba más esa expresión más ruda. Y eso me acuerdo, no me lo olvido más, que a mí se me rechazaba por eso. O sea, a mí las maestras me decían, no, bueno, anda con las nenas, no, o anda, no sé, como que buscaban encajarme y encasillarme en esa expresión más femenina. Y que no me saliera de ese esquema, de ese rol, de ese molde. Entonces fíjense cómo se ha ido, piensen en sus infancias, como incluso a los niños, que está bien, está todo más flexible y lo que ustedes me digan que se va deconstruyendo, pero a mis sobrinas al día de hoy las he escuchado decir que el rosado es de nenas. Y yo sé que en mi familia tenemos un pensamiento súper, o sea, que esto no está presente, esto del binario. eh, y sé que uno puede criar de una manera integral, pero estamos sumergidos en una cultura. Mis sobrinas tienen compañeritos que tienen sus padres, que tienen sus pensamientos, están yendo a un colegio en donde también tienen sus pensamientos. Está la cultura presente en todo, no solamente en el nicho de la crianza. Entonces, todo esto va siempre llenándonos la cabeza y la forma de nuestra expresión y de nuestro deseo y de nuestra búsqueda con todo lo que la sociedad y la cultura tiene ya muy instaurado y muy arraigado. Entonces, sí es importante para mí estar presentes, estar atentos a la hora de socializar y sobre todo si hay infancias cercas. Obviamente se acompaña el desarrollo, obviamente se enseña y se sabe perfectamente que, no sé, mi sobrina me dice que el rosado es de nena y el celeste es de nena y bueno, yo le digo, no, mira, a vos te gusta el color que sea, lo podés usar, te lo podés poner, podés, como que se trata, pero me sigue sorprendiendo cómo se sigue filtrando, porque los niños vienen como lienzo en blanco en ese aspecto, entonces es como decir, che, mirá, ya tenés ese pensamiento en tu cabeza, qué rápido, qué potente que funciona la cultura a la hora de meternos en ese binario. Entonces, bueno, como me refería a la parte del otro binario, del celeste, de los nenes, se les está aplacando un poco también esto de la expresión, de la emoción, de que no lloren, de que no sean tan emocionales, o esta expresión que me van a seguir mucho y me van a entender acá cuando, no, bueno, es que es hombre, los hombres son más rudos, los hombres, y no sé, che, porque si tenés una energía masculina muy presente, bueno, sí, puede que seas más rudo, pero esa energía masculina más dominante y más presente también puede estar en una mujer. Ojo por ahí con decir, no, bueno, porque es hombre tal cosa, o no, bueno, porque es mujer tal cosa,
porque estamos metiéndonos en esta rueda del condicionamiento cultural que a mí lo que más no me preocupa, pero a mí lo que más me resuena de todo esto es cómo sumergirnos tanto en esta cultura nos aleja por completo de nuestra autenticidad y de nuestro deseo. Eso es lo que yo siempre rescato de todo esto. No por una cuestión de ir, de lucha, sí, vamos a encontrar el sistema, que la cultura, que el binario, que nos enseña esto, que nos enseñan, no, no sé qué, sino por una cuestión de que si te sumergís en eso, te perdés de tu expresión, te perdés de realmente identificar y aceptar y de integrar lo que está dentro tuyo, que no está mal, que no está para nada mal si sos hombres, expresarte de una manera femenina, de todo aquello que esté asociado a lo femenino. La cantidad de hombres que tienen una creatividad impresionante y que están totalmente coartados y incluso fíjense, o por lo menos yo si bien conozco mucho, pero voy a hablar de Argentina, hasta en la manera de vestirse, los hombres son súper clásicos, se ponen todos lo mismo. ¿Y cuánta cantidad de hombres hay que tienen una creatividad impresionante y que muchas veces se van encerrando por el hecho de no ser vistos como trolos, como gays? Porque está mal ser gay, entonces no, mejor tampoco que no me vean como gay, prefiero ponerme, no sé, un jean y una remera y chau, listo. Eh, Todo eso, o sea, todo va achando tu expresión, va achando tu manera de ser en este mundo. Entonces, creemos que tenemos que, ay, sí, somos, no, yo soy así, soy clásico, me gusta vestirme así, y en realidad, qué sé yo, estás totalmente automatizado, no digo que necesariamente te hayan achado la expresión de la vestimenta, pero puede ir por otro lado. ¿Por qué la mayoría de las personas que se dedican a tareas de cuidado son mujeres? Esto no es casualidad, obviamente, es un proceso cultural. Entonces, si nosotros no empezamos a darnos cuenta que somos una totalidad, que tenemos energía femenina y masculina y que somos todo eso, no vamos a integrar este funcionamiento en nosotros y vamos a estar desequilibrados, vamos a estar desbalanceados y sobre todo nos vamos a alejar de nuestra autenticidad, que sabemos que es una emoción que vibra con una frecuencia tan alta que nos ayuda a conseguir todo. O sea, no solo manifestar material, sino manifestar emocional y psicológicamente. La autenticidad es la puerta a absolutamente todo, al bienestar, a la tranquilidad. ¿Cuánta cantidad de personas eh, hay enfermas, sobre todo hombres muy estresados porque tienen una hiperproductividad tan grande que está impuesta por el mandato, que se la pasan enfermos, tristes y no pueden expresarse porque ni siquiera saben que tienen esa posibilidad de expresión? Porque no, justamente ni siquiera la ven como una posibilidad, es como ir, pum, 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 hacer, y, y no tienen habilitada la vulnerabilidad. O sea, yo cuando empiezo a pensar en eso, me da como una sensación en el cuerpo de ponerme en ese lugar y decir, qué bajón, qué bajón y qué doloroso que no te puedas, que no puedas conectar con esa vulnerabilidad, que no la tengas presente, que estés tan automatizado y que no puedas dejarte ser. Y estas energías no son ni fijas ni excluyentes. Nosotros somos una totalidad y debemos tener la capacidad de oscilar entre una y otra en función de la situación de la vida en la que estemos y en función de lo que necesitemos. Estos principios energéticos no son género, no determinan cómo tenés que comportarte, pensar, vestirte, sentir y actuar. Estos principios universales son energía, están presentes en la vida misma, en la naturaleza, en los seres humanos, que deben mezclarse, deben poder interactuar, tenemos que saber integrarlos. Y en el momento en que vos integres estas energías, en el momento en que te quites de la cabeza el hecho de que la cultura espera algo sobre, primero que lo que la cultura espere de vos, que no te caliente, que no te importe, porque no vas a conectar en absoluto con tu espiritualidad, no vas a conectar en absoluto con
con la verdadera esencia del universo, no vas a conectar con Dios, no vas a conectar con nada si vos estás sometido al pensamiento cultural, si vos estás sometido, en este caso al binario, que estoy hablando de los roles de género, no vas a conectar con esa evolución. Te vas a sentir frustrado, te vas a sentir enojado, a veces vas a sentir, te vas a sentir tan apagado sin darte cuenta y sin saber por qué, vas a sentir esa frustración, ese enojo, ese desánimo, esa falta de sentido, de no saber qué está pasando con vos. Y muchas veces es por estar siguiendo un mandato y una forma de vida que no te pertenece, que simplemente te fue dada por justamente mirar tu cuerpo y decir, uy, esta persona nació con estos genitales, todo esto te espera. Naciste con estos otros genitales, todo esto te espera. Hablando de binario, porque la intersexualidad existe, las personas intersex también existen. Entonces, ni siquiera de eso se habla tampoco, porque el binario está tan rígido que ni siquiera se habla de la intersexualidad, que lo hablaré en otro video de diversidad sexual. Entonces yo pienso en esa presión, en esa presión cultural y social que a mí me pasó durante muchos años, me confundió mucho la orientación sexual, me confundió mis maneras de expresarme, eh, me conectó mucho con mi energía femenina, que, que, que sí, que obviamente que está presente, que existe, porque sabemos que tenemos todas las energías, pero me alejó mucho de mi energía masculina, que o sea, hoy me refiero como un término temporal simbólico, ¿no? No precisamente hoy, es la que más, con la que más tengo que conectarme, con la que más tengo que integrar esta parte de la acción, esta parte de proveer, esta parte de ir así, pum, al trabajo, rígida, lineal, cabeza, mente. Entonces es un proceso. Fui tan orientada y tan educada y me acharon tanto el hecho de ser una señorita y de ser una mujer que me desconecté mucho de mi energía masculina y hoy en día necesito integrarla un montón para poder ser funcional y para que justamente mi deseo y mi propósito y todas las cuestiones que a mí se me atraviesan puedan llevarse de una manera natural y auténtica y que sea espontánea, que sea mía, que sea propia, no que sea conforme a todo lo esperado. Entonces, espero de todo, de todísimo corazón, que esto te sirva, es comprender que existe esto dentro tuyo, porque en la medida en la que puedas ir integrando de a poco y que registres cuál es la energía que te falta, ponerle fichitas, reconocerla y conocerla justamente, vas a poder potenciar todo tu ser y va a ser mucho más fácil conectar. Yo trabajo mucho con el propósito, guío a muchas personas para que se encuentren con el propósito. Entonces, cuando empezás a integrar estas energías, es mucho más sencillo que tu propósito aparezca. Es mucho más sencillo que todo esto que vos has venido a hacer de una manera auténtica aparezca. Y el propósito justamente eh, es algo que aparece cuando estamos alineados, ¿no? Que aparece cuando tenemos claridad mental, que aparece cuando nuestros hábitos mejoran, que aparece cuando nos desintoxicamos del proceso cultural. Y con proceso cultural me refiero a todo, no solo me estoy refiriendo al binario, sino me refiero a todo lo que la sociedad y la cultura nos da desde tempranísima edad para distraernos y para desconectarnos. Ahí empieza a aparecer y empezamos a encontrarnos y empezamos a tener señales cada vez más claras y más concretas de nuestro propósito y de qué vinimos a hacer y de cuál es nuestra visión. Pero no voy a andar ahí hoy en ese tema, pero básicamente sí me interesa mucho el tema del deseo, el tema de la expresión auténtica de nuestro ser, cuando nos damos cuenta que hemos seguido por completo los patrones y las ideas y todos los estereotipos esperados y dados por nuestra sociedad y cómo empieza a jugar mucho la culpa. Porque si de repente te empezás a dar cuenta, porque bueno, ahora hermoso todo lo que yo explico, sí, de una, Martis, me estoy dando cuenta que tengo que integrar mis energías. Y bueno, ahora aparece la culpa. Aparece la culpa porque nada de esto se espera para mí, porque yo en teoría no debería ser, yo en teoría no debería expresarme de esta manera. Ahí es donde hay que hacer el trabajo, ahí es donde hay que ponerse, hay que agarrar y decir, bueno,
bueno, en realidad esta es mi personalidad, ¿no? Yo soy una persona que a mí no me importa, lo trabajé por supuesto porque eh, venimos con esto, el qué dirán, el tema del qué dirán. Esas son las cuestiones que más entorpecen los sueños, los deseos y las experiencias personales de cada quien. El qué dirán, el miedo al qué dirán. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué van a decir? Porque te aseguro que una persona que tiene trabajo personal, tiene desarrollo personal, trabaja por sus sueños, que trabaja por su cuerpo, que tiene visión de su negocio propio, que tiene visión del amor, que tiene visión de la evolución, no te va a juzgar. Entonces, de última, si tenés ese miedo presente, bueno, hacelo específico. Si aparece esa culpa, por ejemplo, esa culpa de, bueno, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir? Anda haciéndola cada vez más chiquita, ¿no? Bueno, ¿culpa de qué? De que te miren. ¿Quién? Tu familia. ¿Quién de tu familia? Tu mamá. Bueno, tu mamá. ¿Por qué tu mamá? ¿Qué te podría llegar a decir tu mamá? O sí, no, mis amigos de la secundaria. Bueno, ¿quién específicamente? Porque nunca es algo global, siempre hay una sola persona que nos pueda hacer un poco más de ruido. Y empezá a desmenuzar y empezá a pararte, ponerte ese miedo encima que puede tener un nombre específico, a lo mejor puede ser una persona en específico, y mirarle y decirle, bueno, mil disculpas. O sea, ahí es donde uno también tiene que poner sacar de donde sea esa fuerza y decir, o voy por mi vida, o voy por mis sueños, o voy por mi meta, que, que a lo mejor ni siquiera sabes cuál es, pero por lo menos voy en pos de construirla y elijo construirla y no elijo mirar lo que me diga nadie. Porque de nuevo, te repito, las personas que tienen conciencia de evolución, las personas que viven en autenticidad, saben el trabajo que significa. Yo no me pararía a juzgar a nadie porque sé totalmente lo que significa construirse, lo que significa el desarrollo, lo que significa el trabajo de conciencia, de sombras, de encontrarse, de perderse, de volver a traerse uno mismo al eje. Entonces, en eso te tiene que dar tranquilidad, porque en el momento en que vos te empezás a dar cuenta de esto, de que estás un poco aislado en tu ser y estás actuando desde un lado y querés empezar a integrar ya sea una energía más masculina o más femenina, que eso se traduce en acciones, que se traduce en expresiones. Cuando vos te vas dando cuenta de eso, a lo mejor empieza a aparecer un poco el miedo, empieza a aparecer un poco la culpa. Entonces ahí es donde tenés que justamente tener esta conciencia de que y inteligencia, porque todos estamos dotados de inteligencia. Entonces, bueno, ¿a quién vas a escuchar? ¿A quién vas a mirar? ¿Qué vas a consumir? No te pongas a consumir, eh, y este es otro consejo que se me acaba de venir así de la nada. Yo soy muy reservada y eso me ha ayudado muchísimo. Reserva tu proceso, cuida tu proceso, reserva tu, tus pensamientos, cuida tu evolución, porque en el momento en que vos empezás a contar un poquito acá, contar un poquito ahí, contar un poquito allá, a las personas que no son adecuadas, te pueden querer muchísimo, las podés querer muchísimo, pueden ser personas de confianza, pero si no han atravesado un proceso de evolución, de desarrollo, te van a inconscientemente o conscientemente e incluso a propósito imponer sus creencias, sus propios miedos. Entonces este consejo así entre paréntesis de cuidar tu proceso, ser reservado, ser reservada, y sobre todo también empezar a ver a quienes escuchás y buscar ayuda de personas que tengan esos resultados de evolución y de integración, que te den esa tranquilidad, esa seguridad de que van a poder acompañarte para que vos puedas integrar estas dos energías y estas dos fuerzas. Porque en la medida en la que vos empiezas a integrar esto, no te puedo explicar la paz y la tranquilidad que se siente, la calma, como que de repente decís, ay, yo también era esto, mirá qué bien que me sale ser así, mirá qué bien que me sale hacer esto, ¿dónde estuvo esto todo este tiempo? Y en realidad siempre estuvo dentro tuyo, solamente que te enseñaron que tenías que ocultarlo para poder encajar, para poder ser normal. Y para mí, el costo de dejar de lado mi deseo es mucho más alto que ser normal.
Así que espero que esto te haya traído tranquilidad, que te haya traído claridad, que te dé esperanza de que no hay nada que te falta, que no hay nada que tenés que salir a buscar afuera, sino que simplemente tenés que empezar a hacer un trabajo de observación y de aceptación. El proceso de desarrollo personal, el proceso de evolución, el proceso de conciencia, de conexión, de alinearse, tiene mucha aceptación. Si nosotros no aceptamos lo que empieza a surgir dentro nuestro, va a ser muy difícil que podamos integrarlo. Y sin integración no hay autenticidad. Y sin autenticidad es muy difícil expresar nuestro deseo. El deseo es esa posibilidad, esa imaginación de lo que podría ser. Es esa posibilidad que vemos que está por ahí presente. Y con esto me refiero a cuestiones corporales, pueden hacer desde el cuerpo el deseo, deseo de sentir, deseo de movimiento, deseo de contacto, puede ser una cuestión más espiritual. El deseo igual es una energía, es una vibración, es algo vital, tiene una frecuencia de expansión, de creación, como que si vos pensás en deseo, tiene esto que te impulsa, que te motiva, que te ilusiona, que te da como este entusiasmo, esa excitación, ese gozo, esa ansiedad de que algo posible que vos imaginás pueda surgir y manifestarse. Y no hay nada más espectacular que tener conocimiento y conciencia plena de cuál es nuestro deseo, pero para conectarse con un deseo auténtico y saber que eso que vos buscás y esperás y visualizás te pertenece, para llegar a esa instancia hay que tener un autoconocimiento previo y hay que empezar a correr y es como quitar, viste, la basura del pensamiento, quitar la basura que tenemos presente en todas esas cuestiones que no nos pertenecen realmente, que fue lo que fui hablando durante todo el video. Así que eso ha sido todo por hoy, por ahora, porque se me han disparado muchas ideas en este video para poder seguir hablándoles, pero déjame en los comentarios tus apreciaciones y si te quedó alguna duda del video, si querés que desarrolle más algún tema en específico, porque sé que hay algunas cuestiones que, y sobre todo cuando yo empiezo a hablar de diversidad sexual, hay tantos conceptos por desarrollar que elijo como dar un pantallazo para no enfocarme 100% ahí porque son temas que necesitan de más explicación y detalle. Así que si te interesa más eso también lo puedo empezar a desarrollar obviamente. Pero bueno, me interesa muchísimo la apreciación que tienen respecto a todos estos temas, si se han identificado con algo, si esto les generó algún disparador para poder empezar a plantearse cómo se están comportando y sobre todo qué te ha sido introyectado, ¿no? Porque a cada quien se nos ha impuesto algo diferente, porque no todos hemos nacido en el mismo contexto. Eso ha sido todo por hoy. Gracias y acordate, como siempre te digo, tu realidad te está dando la información perfecta para tu evolución. Así que presta atención porque siempre, siempre, siempre estás en el buen camino y este video es parte de tu buen camino porque te puede dar el disparador que estés necesitando para dar el cambio que necesitas hoy en tu vida. Adiós.